Hola de nuevo a todos y vamos a comenzar con este que va a ser el último vídeo del curso en el que se tratarán, en el que comentaremos los aspectos más importantes de los puntos 6 y 7, constituyendo el 6 la aplicación práctica de los nuevos criterios en materia de sostenibilidad en los diversos aspectos del desarrollo de una ciudad, tanto en el urbanismo como en la edificación, como en la movilidad, como en la economía, como en la energía, es decir, en diferentes ámbitos. Pues bien, comenzando con el primer punto de este apartado, comentaremos qué se entiende por sostenibilidad en el urbanismo. Cuando hablamos de sostenibilidad en el urbanismo, en el hecho urbano, estamos hablando principalmente del consumo que hace la ciudad del suelo. Por eso se pretende que haya un uso racional del suelo para evitar la dispersión urbana. Esa es la primera línea de actuación del urbanismo de aquí a los próximos años y es el tipo de urbanismo que más se adapta a los criterios de sostenibilidad. Eh, la ciudad densa, la ciudad compleja, la ciudad compacta, eh, obedece o corresponde al modelo, como ya hemos dicho en algunos de los vídeos, al modelo mediterráneo de ciudad. No mediterráneo porque son ciudades que son costeras, sino modelos mediterráneos porque responden, como ya dijimos, a una cultura mediterránea con una ciudad densa, con los usos, misticidad de usos, con espacios libres de concentración de personas, con una densidad que se ha perdido en los últimos años, en la que se ha pasado de una densidad media en España de 50 a 51 viviendas por hectárea a unos nuevos desarrollos que solo tienen 20 viviendas por hectárea. Estos nuevos desarrollos, como todos podéis sospechar, son desarrollos que se concentran en la periferia de las ciudades y a veces son islas que se crean simplemente con una interconexión con el resto de la ciudad y que es lo que se conoce como urbanismo disperso, en lo que España ha incurrido en la época del desarrollo urbanístico que hemos padecido principalmente desde el año 1998 al 2007. Como dato importante en este periodo, y creo que conviene destacarlo, es que frente a un crecimiento del periodo 98-2007 de la población de solo un 15%, hemos consumido suelo artificial en un 43%. Suelo artificial que en muchos de los casos no se ha consolidado porque son ciudades o infraestructuras con la mitad del uso que se esperaba, suelos urbanizados en los que no se ha edificado, urbanizaciones que se han hecho y que con el paso del tiempo se han deteriorado. Es decir, ha habido una transformación urbanística del suelo que luego no ha seguido el proceso natural de edificación y de consolidación de la ciudad, con lo que hemos hecho ha sido artificializar un suelo natural que, creo que ya lo he dicho una vez, el suelo rural, aunque no tenga ningún valor paisajístico, aunque nosotros veamos un suelo y veamos piedras, veamos tierra, el suelo rural cumple una función biológica y cualquier actuación humana de tipo urbanística que se haga en ese suelo ya destruye las propiedades naturales de ese suelo. Pese a estos datos negativos, si nos comparamos con el resto de Europa, es verdad que todavía estamos un escalón inferior en cuanto a la proporción de suelo artificial con respecto al resto del territorio, en la que nosotros tenemos aproximadamente entre un 3,9 y un 4% del suelo artificializado, es decir, urbanizado o transformado por el hombre para usos no propios del suelo rústico, ganadero, forestal, y la media europea es de un 4,13%. Es decir, que estamos a tiempo de no seguir incrementando esta proporción del suelo artificializado. Ante estos problemas, ¿cuáles son
las líneas que debe seguir un urbanismo ecológico? Pues después de lo dicho, creo que las líneas están claras. Es decir, tenemos que apostar por una estructura urbana compacta y polifuncionales. Cuando decimos polifuncionales, quiere decir que en un radio de acción corto, que pueda ser abarcado por un peatón, se concentren los diversos usos que a lo largo de la vida necesita una persona. Es decir, que haya comercios de proximidad, que haya equipamientos de proximidad, que haya zonas verdes de proximidad. Es decir, que no necesitemos hacer desplazamientos en vehículos, tanto públicos como privados, para el desarrollo de nuestra vida, sino que la podamos desarrollar con el mínimo desplazamiento posible. Debemos también recuperar suelos en desuso frente a nuevos suelos, que es una cosa que, por ejemplo, aquí en Melilla sí lo estamos haciendo. Estamos apostando por llegar a acuerdos con el Ministerio de Defensa para recuperar los cuarteles que están en el centro de la ciudad frente a nuevos desarrollos. Es decir, ese tipo de políticas son las que contribuyen a hacer un urbanismo sostenible. Es decir, no artificializar nuevo suelo, sino el suelo que a lo largo de la historia ya ha sido artificializado por una razón o por otra, aprovechar ese suelo para los usos que demande la dinámica urbana. Debemos, por tanto, redensificar la ciudad dispersa. Se está hablando de que aquellas urbanizaciones que tienen poca densidad y que se encuentran en la periferia, se deben aprovechar los instrumentos urbanos para redensificar esa zona. Como estamos diciendo, el urbanismo sostenible con la ciudad compacta debe tratar reducir la distancia entre los distintos usos. Debe mejorar la calidad del espacio público para que sea un modelo de convivencia, es decir, un espacio convenientemente urbanizado se convierte en un polo de atracción de la vecindad y en una invitación a las personas a utilizar el espacio público como sitio para una efectiva convivencia entre los vecinos. Otra de las líneas de actuación en el urbanismo, y aquí en Melilla lo estamos viendo, es el que se debe dar prioridad al peatón. La prioridad al peatón no debe suponer excluir totalmente otros medios de movilidad de las vías públicas, tanto vehículos privados como públicos. Pero sí es cierto que si ahora el espacio público está destinado entre un 70 y un 80% al vehículo, esa proporción hay que reducirla y hay que compensarla y nivelarla entre el uso que se dedica al peatón y el uso que se le dedica al suelo urbano. Esto no quiere decir que renunciemos a las mejoras que nos ha traído el progreso. Indudablemente el coche, el vehículo es uno de ellos. Pero sí que dentro de las ciudades debe racionalizarse su uso y debe priorizarse otros medios de movilidad, principalmente la movilidad a través de transporte público, o reduciendo la necesidad de movilidad a través de un urbanismo que contemple una concentración de uso. La urbanización descontrolada tiene externalidades negativas. ¿Qué se quiere decir con esto? El hacer una urbanización aquí en Melilla, quizás este problema no lo tenemos porque somos una ciudad de 13, 12 kilómetros y medio, 13 kilómetros cuadrados. Pero una ciudad dispersa en otras zonas de la península, cuando tienes a lo mejor una ciudad compacta, densa, y en una periferia de 2 o 3 kilómetros tienes distintas urbanizaciones, pues el coste de los servicios públicos que hay que dar para ese tipo de ciudad dispersa es un coste que se llama externalidad y que lo asume la ciudad y no lo asume el promotor que se ha beneficiado de la venta de ese producto inmobiliario. Es decir,
Puede que es verdad que en determinadas urbanizaciones al promotor se le exija realizar determinadas infraestructuras para conectar ese barrio o esa urbanización con el resto de la ciudad. Vale, pero es que luego esa infraestructura hay que mantenerla, hay que llevar los servicios de basura, hay que llevar el servicio de limpieza, hay que conectar el transporte escolar con esa zona, la seguridad pública hay que llevarla a esa zona. Y son todos estos gastos que se llaman externalidades negativas que los que no se contemplan a la hora de que el promotor de este tipo de actuaciones compense al resto de la ciudad por esa actividad. Es decir, se hace la urbanización dispersa y luego los gastos que conlleva esa urbanización son asumidos por el resto de la ciudad, lo que se quiere de alguna forma evitar. Tampoco con esto queremos decir que en todos los barrios haya que poner los mismos equipamientos, no. Habrá equipamientos, por ejemplo, un instituto, que no tienen por qué estar en cada barrio, es decir, que habrá un instituto que dé servicio a 2 o 3 barrios. Habrá un hospital, un centro de salud que dé servicio a 2 o 3 barrios. Pero hay otros equipamientos de pequeña escala, como zonas verdes, espacios libres, pequeñas ludotecas, pequeños servicios, zonas de servicios públicos, zonas asistenciales, ese tipo de servicios que están ligados a los servicios públicos sí pueden tener una mejor distribución en el resto de la ciudad. Con lo cual también evitamos el desplazamiento de esas personas hacia los propios servicios. También el espacio público cada vez más lo debemos diseñar para potenciar las energías renovables. Es decir, uno de los ejes o una de las políticas que se encuentran dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible, como hemos visto, es potenciar el uso de las energías renovables. Aunque se establezcan programas de financiación de ese tipo de inversión en el sector privado, la Administración es la primera que debe dar ejemplo en ese tipo de instalación. Y aunque quizás en este momento todavía sea caro este tipo de producto, la Administración debe hacer un esfuerzo y debe dar ejemplo para aquellas nuevas instalaciones hacerlas lo más sostenible posible, tanto piscinas públicas como el alumbrado público, como cualquier otro servicio que sea susceptible o que consuma energía. Lo que tenemos que hacer es proporcionarle una posibilidad de obtener esa energía por fuentes limpias. Otro problema que debe evitar el urbanismo sostenible, evitar la terciarización y la gentrificación de determinadas áreas. ¿Qué se quiere decir esto? Pues se quiere decir que los barrios, aquí en Melilla no tenemos, quizá aquí en Melilla tenemos un pequeño problema con parte de la zona centro que está muy terciarizado, lo que quiere decir que es una zona en la que se concentran muchas oficinas, muchos comercios y que cuando cierra, cuando acaba la hora comercial o la hora de oficina, o incluso los fines de semana, es una zona que está semivacía. Lo que se quiere luchar contra esa terciarización es que en cada zona de la ciudad haya diversidad de uso, de tal forma que no llegue en un momento determinado, por la propia dinámica de ese uso, esa ciudad o esa zona de la ciudad esté desierta. También lo que se quiere es evitar la gentrificación. Es decir, que haya salida de los habitantes tradicionales de un determinado barrio por circunstancias externas, es decir, porque ese barrio a lo mejor adquiere un valor determinado y es atractivo para un tipo de personas, con lo cual los precios suben y las personas que tradicionalmente vivían en esos barrios se ven obligadas a desalojarlos por la propia dinámica inmobiliaria y esos barrios se transforman. También debemos hacer un urbanismo con infraestructuras verdes. Es verdad que las infraestructuras verdes, sobre todo en la mitad sur de la península, y nosotros en Melilla también, es una urbanización o es una infraestructura que en cierto modo puede ser costosa. Por eso, en cada zona determinada hay que diseñar esas infraestructuras verdes con aquellas especies que sean sostenibles, que consuman poca agua y que sean propias del lugar. Y sobre todo, en cuanto a su relación con el agua, que su riego sea a través de agua reciclada o
agua de otros de agua no utilizada en la red de suministro de agua potable. ¿Qué más actuaciones se relacionan con urbanismo sostenible? Pues principalmente que aquellas operaciones urbanísticas, principalmente las que se hagan en la ciudad consolidada y las que exijan un esfuerzo público, se dice que deben concentrarse en lo que se llama barrios vulnerables o barrios degradados, pero no solamente desde un punto de vista de regeneración urbana, sino desde un punto de vista educativo, laboral, social, es decir, son barrios degradados que exigen una actuación transversal de distintos departamentos, distintos órganos de una misma administración o de varias administraciones y que hagan un programa a largo plazo, porque este tipo de barrios a veces no, la solución no la puede dar una sola administración y sobre todo la solución no puede desarrollarse en un corto espacio de tiempo, sino que exige una actuación decidida, paciente y a lo largo de varios años, porque normalmente los frutos solo se consiguen a los 10, 15 años, como ha pasado en muchos barrios degradados de la península. Para ello existe un observatorio que lo impulsa el Ministerio de Fomento, un observatorio de barrios vulnerables en los que en varias ciudades de España se han identificado este tipo de barrios y se hace un seguimiento para ver cuál es la evolución de esos barrios cada año, cada 2 años, cada 5 años. Por supuesto, un urbanismo sostenible pasa, como ya veremos también en el apartado de edificación, por la rehabilitación urbana. Es decir, hay que evitar frente a la nueva edificación, hay que apostar por conservar los edificios que tenemos. No solamente porque ese edificio ya construido está en un sitio que disfruta de una infraestructura, sino porque la demolición de un edificio genera una serie de residuos que va en contra también del incremento de los desechos y de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es evitar el aumento de los desechos, tanto los ligados a la edificación, construcción, como al resto de desechos. Es decir, eso es los criterios sostenibles para un urbanismo que cumpla los objetivos de desarrollo sostenible. También lo que ahí os pongo, se dice que la administración debe ver en qué zonas urbanas puede existir un incremento del valor de la edificación para, aprovechando ese incremento de valor, para, por ejemplo, cambiar uso a través de plusvalía, edificabilidades, es decir, aprovechar aquellas potestades que tiene la administración de gravar las plusvalías urbanísticas para regenerar una ciudad. Otra acción que se puede o que se dice que se debería fomentar es adaptar las viviendas a los nuevos tipos de familia. Si antes, durante mucho tiempo, la vivienda tradicional pues era de 80, 90 metros pensada para una familia de 2 o 3 niños, hoy en día, entre las familias monoparentales y las familias que a lo mejor solo tienen un hijo, su necesidad de espacio referido a la vivienda, donde se desarrolla la vida familiar, es menor que antes. Por eso, una de las fórmulas que se propone es que de alguna forma se facilite desde el punto de vista de una licencia de obra o en el planeamiento, que aquellas viviendas que sean grandes se puedan segregar y donde el plan a lo mejor solo permite una vivienda, pues que esa vivienda, a lo mejor limitándolo por la superficie, pues se pueda desdoblar en dos, sin que se le incremente a lo mejor las cargas asociadas a esa nueva vivienda, porque estamos hablando que se desarrollaría en edificaciones consolidadas y, por ejemplo, yo no puedo exigir un aparcamiento por vivienda y si se agregan exigir uno más, porque seguramente eso en un edificio consolidado es muy complicado. También el urbanismo debe apostar por la accesibilidad y la eficiencia energética. En materia de accesibilidad, todos sabemos que la población de edad en España se incrementará de aquí a unos años. Ese incremento en la edad exige
por los naturales problemas de deterioro físico, que las viviendas se adapten a esas nuevas capacidades de las personas. España es uno de los países, yo creo que es el país que tiene más proporción de ascensores por edificio, porque el gran desarrollo edificatorio español se produjo en los años 50 o 60 con el desplazamiento de las personas de las zonas rurales a los nuevos polos de actividad que se concentraban pues, en las zonas de Madrid, en el País Vasco y en Barcelona. En esa zona se construyeron edificios de altura para alojar a ese tipo de nueva mano de obra y esos edificios normalmente todos tienen ascensor. Por eso el número de ascensores en España en relación a la población es superior al resto de Europa. También se debe avanzar en la eficiencia energética, es decir, el urbanismo tiene muchas herramientas para posibilitar que a través de distintas fórmulas se haga un urbanismo que sea eficiente energéticamente, así que consuma menos recursos o que produzca una energía limpia. La segunda parte que vamos a ver dentro del punto 6 es que afecta la ciudad al urbanismo sostenible, es el aspecto de la movilidad. En este aspecto, las ciudades españolas tienen una gran o un alto nivel de infraestructura, tanto del transporte urbano como metropolitano, como ferrocarriles de cercanía, como redes exclusivas de transporte público como Madrid y Barcelona, eh, con capacidad suficiente para mover anualmente casi 3.000 millones de viajeros. Es decir, que tenemos una capacidad para satisfacer la necesidad de movilidad, tanto de ocio como de trabajo, que hoy en día se desarrollan en las ciudades. En todas las ciudades, además de contar con esta importante red viaria, suelen contar con un plan de movilidad o están elaborando un plan de movilidad. Eh, ¿Qué se hace en estos planes de movilidad? Pues principalmente descargar zonas saturadas, principalmente zonas residenciales en las que hay que favorecer el descanso y están saturadas de tráfico, pues que lo que se intenta hacer es descargar a esa parte de la ciudad de un tráfico rotatorio, de un tráfico circular, y porque muchos de los tráficos que se desarrollan en ciertos barrios no corresponden con las personas que viven en esos barrios, sino que son eh, tráfico de tránsito. Relacionado con la movilidad también está el ruido. El ruido es un factor que en ciertos niveles se convierte en un problema de salud. Según los últimos datos que tenemos, prácticamente el 74% de la población urbana está afectado por un ruido de tráfico y de ese 24%, un 23% en niveles que no son en ningún caso saludables. Como vimos en los comentarios anteriores, los retos para conseguir una movilidad sostenible son principalmente por el modelo urbano. Es decir, igual que el anterior, para hacer un modelo urbano que favorezca o que impida o que no surja en las personas la necesidad de tener que coger el transporte, ni privado ni público, para desarrollar su vida diaria, sino que todo lo puede hacer en un radio que sea abarcable con, a una distancia peatonal asumible. Eh, Tenemos también que hacer conectividades dentro de la ciudad entre distintos servicios a través, por ejemplo, de paseos agradables, que la gente sienta un placer en el caminar cuando va a lo mejor a su trabajo, porque realmente le sea agradable ir a pie y no tener que compartir ese espacio pues, con un tráfico molesto o incluso peligroso.
Esto se consigue reordenando el espacio diario público y, como no nos cansaremos de decir, dándole, si no la exclusividad, sí por lo menos prioridad al peatón. Peatón no solamente, ojo, no solamente frente al vehículo, ni frente al vehículo privado o al vehículo público. Es decir, también, aparte del frente al vehículo privado y el público, frente al ciclista o a los sistemas actuales de movilidad, monopatines, etcétera. Es decir, la prioridad siempre debe ser el peatón y debe ser el espacio urbano debe diseñarse con carácter principal pensando en el peatón. Luego habrá una escala y podremos pensar en movilidades no contaminantes como bicicletas, monopatines, incluso algún tipo de prioridad para el transporte público y para los vehículos eléctricos, y en último lugar el vehículo privado contaminante. Ese debe ser el orden que tenemos que utilizar para diseñar las ciudades. Eh, Lógicamente, lo que he dicho antes, hay que hacer itinerarios peatonales que sea agradable pasear, además de ser seguro, y carriles bici que sean funcionales, es decir, que lleven o que conecten zonas residenciales con zonas de núcleos laborales, con zonas de servicios, y hay que proporcionar servicios, los servicios necesarios que demandan ese nuevo sistema de movilidad. También, lógicamente, se puede evitar la movilidad a través de fórmulas de teletrabajo. Es decir, en ciudades en las que se puede desarrollar el trabajo intelectual desde casa a través de las herramientas informáticas, pues lo que hay que fomentar ese tipo de actividad y no que esa persona se tenga que desplazar a su trabajo. O, si no, de forma permanente, a lo mejor un día o dos a la semana, si puede exigirse un trabajo no presencial, sino a través de los medios informáticos de los que hoy disponemos. Y por supuesto, fomentar el transporte público debe ser una de las medidas para una movilidad sostenible, un transporte público de calidad, un transporte público eficiente, un transporte público sostenible energéticamente y que siempre tenga prioridad frente al vehículo privado. ¿Qué otras medidas se pueden tomar respecto a la movilidad? Pues como íbamos diciendo, aparte de potenciar el transporte público, hay que hacer estudios para adecuar ese transporte público a las necesidades reales de los desplazamientos. Es decir, lógicamente hacer una buena red de transporte escolar, hacer una buena red que conecte las zonas residenciales con las zonas laborales, ver los horarios en los que se demanda ese tipo de desplazamiento. Es decir, eso es hacer una red inteligente en el transporte público con una regularidad, con una seguridad, para que la gente lo empiece a utilizar de una forma segura y sabiendo que en un momento determinado puede dejar o abandonar su vehículo privado porque va a contar con una buena red de transporte público. En materia de movilidad se debe penalizar aquellos vehículos contaminantes. Las administraciones locales disponen del impuesto de vehículos de tracción mecánica y a través de un gravamen o a través de una reducción de los vehículos no contaminantes o un gravamen de los vehículos contaminantes puede incidir en que el parque de vehículos se vaya actualizando. También, lógicamente, se pueden ubicar aparcamientos de disuasión en la periferia. Es decir, ya veremos cuando veamos el tema de la edificabilidad. Hoy en día se habla mucho de supermanzanas. Es decir, coger un bloque de la ciudad, que puede ser un barrio según la superficie o a lo mejor la mitad de un barrio, y evitar que en el interior de ese barrio haya tráfico rodado y el tráfico rodado ubicarlo en la periferia de ese barrio con aparcamientos de disuasión. Es decir, el que vaya al interior del barrio que necesariamente tenga que aparcar fuera de ese barrio y desplazarse dentro del barrio caminando a través de bicicleta o otros sistemas de movilidad sostenible que se autoricen. También en otras ciudades, en el caso de Melilla no, pero en otras ciudades lo que sí se hace es que en la periferia concentrar aquellas actividades o
aquellos servicios que concentren un gran número de viajes para reducir que ese número de viajes se concentre en el centro de la ciudad. Es decir, lógicamente las estaciones de tren, las estaciones de autobuses, si las concentramos en el centro de la ciudad, lo que estamos haciendo es incrementar el propio tráfico dentro de la ciudad. Lo que hay que hacer es intentar llevarlo a la periferia, que es donde tiene menos incidencia sobre temas contaminantes y sobre el tema de la salud del resto de los habitantes, de los residentes de ese barrio. Y para finalizar, con esta presentación acabo este bloque y voy a hacer a continuación otro bloque con el urbanismo en la edificación, el urbanismo en la biodiversidad o la sostenibilidad urbana en la biodiversidad, es decir, con el resto de apartados de este punto número 6.